Todos, ¿cómo están? Estamos aquí conectados una vez más en este live. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Carolina González y hoy vamos a tener una charla con Vivi Rada. Hola Lili. Vivi Rada es una compañera del curso de Emprende de Mujer Holística y también es la creadora de Vivir y Transformar. Vamos a esperar a que se conecte más gente porque están hasta ahora llegando. Bueno, el caso es que Vivi Rada es bióloga de Ibagué, en Colombia, y ahora es inmigrante, vive en Santiago de Chile. Y desde allá trabajan temas de educación emocional, de educación y de biología. Entonces hoy vamos a estar con Vivi Rada conversando. Vamos a esperar a que ella nos mande la invitación. El tema es emociones, neurociencia y paz. Como desde las emociones se construye paz. Entonces, creo que aquí ya está. Daniela desde México, Liliana desde España. Dice que es. Hola Vivi. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal tu día? Un buen día, un buen balance, un día de esos que dices tú que has hecho muchas cosas y no sabes en qué momento. Así que Total. es un buen día. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. También haciendo un montón de cosas. Se pasa el día rápido y más ahora que se está oscureciendo más pronto. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué horas son en Aquí, Santiago de Chile? aquí las 9:05, pero aquí pasa al contrario, aquí está oscureciendo más tarde. Entonces el sol nos engaña y nos hace ponernos trabajólicos y uno mira y ya es Ya tarde. más es noche. Claro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy en esta charla que es tan importante para Magnolia. Como sabes, Magnolia es una fundación que se encarga, pues que está trabajando en la construcción de paz en Colombia, pero al tiempo pues ha empezado a abarcar otros países en Latinoamérica y otros, pues amplió sus horizontes en vista de que tenemos un equipo de varias partes del mundo. Y una de las líneas de Magnolia, además de rehabilitación emocional y comunicación para el desarrollo, es educación para la paz. Y me acuerdo cuando vi tu perfil en el curso de Emprende, que eres una apasionada por temas de la educación y realmente a mí también me encanta lo que haces. Entonces quisiera que te presentaras un poquito, que nos contaras quién es Vivi Rada, a qué horas dejaste tu país, qué estás haciendo. Resumir mi historia, básicamente. Bueno, Básicamente. mi nombre es Viviana, aunque todos, desde que llegué a Chile, como que fue más común que me llamaran Vivi. Entonces, como que finalmente ya me acostumbré a que me digan Vivi o Vivi Rada, y cuando me dicen Viviana siento que me están regañando, diríamos en Colombia. Nací en una ciudad hermosa que amo con todo mi corazón, que es Ibagué, la capital del Tolima, en Colombia. Ibaguereña, sí, 100% orgullosa de mi tierra y muy agradecida de haber nacido en ese lugar tan tranquilo y en el que pues puedes vivir y puedes disfrutar y soñar. Creo que esa es la base. Bueno, cada uno ve manifestada la realidad de acuerdo a lo que hay en su corazón, que es uno de los puntos que vamos a ir hablando. Estudié en la Universidad del Tolima, en Colombia, ahí mismo en Ibagué, y estudié para ser bióloga. Entonces estuve ahí 5 años en la universidad y durante mi formación conocí a un gran maestro que era mi profesor Palomino, con el que pude trabajar periodismo ambiental. Entonces con él trabajaba en el periódico del Tolima, en el Nuevo Día, y fui creciendo, conociendo, ayudando mucho a la gente. Trabajábamos como voluntarios con un gran grupo de amigos, dentro de los cuales
te nombro algunos, Diego, Paisa, Giovanni, y siempre muy, muy felices de ayudar a los campesinos, principalmente ahí en Colombia. Conocimos muchas zonas y ya casi terminando, me vine a Chile, es decir, hace 14 años ya. Mi esposo es chileno, así que ya conocen más o menos la razón por las cuales me vine. Y terminé aquí estudiando una maestría, me especialicé en insectos, así como que la gente siempre me escucha y sé que tienen que ver los insectos con la educación, pero me Total. encanta me encanta la naturaleza y desde ahí empecé a ver la vida desde el mundo científico, lo racional, a comprobar, a experimentar y estudié con vectores de enfermedades, que es un gran tema que tiene que ver con la salud pública y que se relaciona en consecuencia con la pobreza, la carencia, bueno, un montón de factores que tienen que ver con esa área. Y desde el año 2010 me dedico a la educación superior. Ahí profesora de biología y todas sus derivaciones. Y ya llevo 10 años trabajando en educación superior. Pero en el camino empecé a notar diferencias, a decir, ¿por qué si pasamos la misma materia tenemos resultados distintos? Casi que nos pasaban todo esquematizado, pues en la universidad es así, pero los resultados, las relaciones que se generaban a nivel social eran totalmente distintas de un profesor y de un grupo de alumnos. Ujú. Entonces empecé a inventar juegos para enseñar biología, siempre andaba con mis tableros y cosas así, y decidí estudiar un doctorado en educación. Así que ahí como que todo el mundo me decía, ¿qué haces estudiando educación? La entomóloga, la científica, pero sentía que tenía que desarrollar ciertas habilidades necesarias en el aula y que resuenan con esta voz interior que uno tiene, que lo va guiando al camino que uno debe seguir a pesar de lo que te digan alrededor. Entonces estudié 4 años en semipresencial y ahora en febrero, antes de que sucediera lo que ha sucedido, di mi examen doctoral y ya puedo decir que soy doctora en educación. Y ahí empecé a trabajar con las neurociencias, a empezar a entender la educación emocional, pero a nivel universitario. Entonces, ¿por qué? Porque yo revisaba literatura y casi todo era sobre preescolar, las primeras, la edad temprana, cómo forman las emociones los niños, pero cuando te preguntas por educación emocional en adultos, había poca información. Y por eso empecé a trabajar con mis propios alumnos y con colegas, empezar a entender cómo veían ellos las neurociencias, que a veces es como un término así como que no, Y aléjenlo. eso te iba a preguntar justamente, porque la neurociencia es algo que, y justamente en los últimos años, ha sonado con más frecuencia, como que todo el mundo habla de inteligencia emocional, neurociencia, pero en realidad no sabemos a fondo de qué se trata. Cuéntanos un poquito la neurociencia y cómo su relación con las emociones, que es a lo que le apuntamos. Mira, el concepto que uno debería decir es neurociencias en plural, En porque son plural. varias ciencias que participan, la biología, todo lo que tiene que ver con la parte de imagenología, resonancia, bioquímica, bueno, es un mundo para poder entender el cerebro. Esto empezó en la década del 90, se conoce como la década del cerebro porque empezamos a descubrir y digo empezamos como raza humana, o sea, Ujú. como humanos, a entender lo que era el cerebro. Pero, ¿cuál es la gran dificultad? Que por un lado están los neurocientíficos, los especialistas que conocen el cerebro de todo lo que han podido avanzar, pero por el otro lado están los educadores. Y educadores no me refiero solo a los profesores, por ejemplo, a los padres de familia, a nosotros mismos como educadores, porque nosotros enseñamos a todo el mundo que está a nuestro alrededor, que tiene que ver cómo imitamos los comportamientos de otros. Y ahí Ujú. había un abismo, un gran abismo, porque o era un término muy científico o un profesor quería llevar eso a la sala y ahí empezaron los problemas. Aparecieron los neuromitos, por ejemplo, estas fórmulas que te hacían decir que
si conocías tu estilo de aprendizaje ibas a ser mejor, más exitoso, bueno, un montón de cosas que se fueron descubriendo como esto, como falsas verdades. Y llegamos al concepto de las emociones, que es un punto para mí que me mueve a hacer lo que hago, porque lamentablemente como seres humanos a veces nos acostumbramos a trabajar en piloto automático y a no vivir y a gestionar nuestras propias emociones. Y lo pude ver con los datos y con ciertas investigaciones. Las emociones, lo primero que tenemos que decir, es una energía que te permite ponerte en acción. Básicamente son neurotransmisores que fluyen por el corriente sanguíneo y generan diferentes cambios en nosotros. Y lo que pasa es que las emociones son muy cortitas, duran 90 segundos. ¿Si has escuchado? Sí, ¿has escuchado, Ana, cuando te dicen cuenta hasta 100 para calmarte? Ahí Es por viene un eso. poco, porque Ok. las hormonas y todas las sustancias que se liberan en el torrente sanguíneo duran más o menos 90 segundos. Lo que pasa Wow. es que nosotros las alimentamos. Siempre hablamos así como los rumiantes, como las vacas que tienen 4 estómagos y mastican la comida, nosotros hacemos lo mismo con nuestras emociones, con las experiencias y rumiamos mentalmente una vivencia. Entonces, por ejemplo, estoy enojada, son 90 segundos, me enojo por una situación, pero ¿qué empieza a hacer mi mente? A rumiar, Recordando revueltos. a repetirlo. Entonces ya no son 90, sino son 90 más Todo el 90 día. más 90. Y genera un montón de problemas que Claro. tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud, no solo mental, sino física, Física. Ana. Y ahí te iba a preguntar, tú hablabas de que las emociones son emociones, aunque nos han enseñado a clasificarlas en emociones positivas y en emociones negativas. ¿Por qué nos han enseñado esto y cómo podemos entenderlas como lo que son, como emociones que finalmente todas son buenas, a pesar de que algunas parezcan malas? Magnolia, tú lo has dicho perfectamente. Magnolia, perdón, Ana, pero tú eres Magnolia en este momento, Pues como la Magnolia fundación. Espíritu. Las emociones todas son buenas. ¿Por qué? Porque las emociones fueron dadas para el ser humano para sobrevivir. Lo que pasa es que cuando genera sensaciones agradables, como la alegría, uno dice que es buena, ¿cierto? Pero el enojo me genera una sensación desagradable, entonces la clasifico como mala. Pero todas las emociones son fundamentales para nuestra sobrevivencia. De hecho, son las sustancias que libera nuestro organismo para generar una respuesta. Supongamos el enojo. Vamos a un ejemplo concreto. Tú podrías decir, no, el enojo es malo, ¿cierto? No me debo enojar. Pero ¿qué pasa si no te enojas? No estableces límites, Ana. Entonces pueden hacer contigo lo que quieran, porque como nunca te enojas, no generas hasta aquí permito yo que alguien pueda hacer algo conmigo. ¿Ves? Ya. Supongamos una relación de maltrato. Si yo no soy capaz de gestionar el enojo, no soy capaz de establecer un límite. Y entonces ahí es donde empieza a generarse un montón de inconvenientes. La tristeza, que es una emoción que uno dice, el típico, no estés triste, no llores, en esta casa no se llora, los hombres no lloran, bueno, todas estas frases que nos dicen desde que nacemos, pero la tristeza es fundamental para poder superar una pérdida, por ejemplo. De hecho, es la única emoción que uno dice que no tiene energía. ¿Por qué? Porque es una energía que disminuye, ¿ya? Entonces, si yo tengo este lápiz, por ejemplo, y tengo Ujú. la tristeza, ¿cierto? Entonces la tristeza no hay energía y yo suelto, libero. Eso es el papel que tiene la tristeza. Dejar ir. Pero sí, dejar ir y superarlo, porque de hecho yo siempre hablo que la tristeza es como ver los músculos, como yo veo en insectos, de los saltamontes, que el músculo se retrae, guarda y de ahí toma impulso para salir adelante. Eso hace la tristeza. Nos permite poder soltar, poder liberar el dolor, todo lo que haya en relación a la tristeza para poder comenzar de nuevo.
Un poco como, Entonces, como nos enseña a ser resilientes de algún modo. exacto. Y de ahí viene eso, de aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enseñan que no es bueno llorar? Eso se queda adentro, consumiéndonos día tras día. O tenemos algo que es muy doloroso, pero yo tengo que seguir mi vida. Pasa mucho. Por ejemplo, mujeres que tienen que hacerse cargo de su casa, de sus hijos y salir adelante, cueste lo que cueste, pero en su interior hay tristeza y no la vive. No quiere llorar delante de sus hijos porque no quiere demostrar debilidad. Un empresario que quiebra, pongámonos en esa situación que ahora en este periodo ha sido muy común, él no va a llegar a su casa a llorar a su familia, a sus hijos pequeños, que quebró y que se siente fracasado porque cree que es debilidad. Sí. Pero si no vive el proceso, no va a poder salir adelante, no va a poder entender el valor de lo que perdió, porque ese es el papel de la tristeza, entender que perdí algo valioso. Cuando te dicen, no llores que él no se merece tus lágrimas o ella no se merece tus lágrimas, pero las lágrimas no son para él o para ella, son para nosotros, Bienestar. para limpiar. Dicen que las lágrimas es el jabón del alma. Entonces, como te digo, todas las emociones son importantes, todas son buenas porque nos permiten sobrevivir. Lo que genera son sensaciones agradables o desagradables. Porque si me fuera al extremo y yo fuera muy alegre y ya supero la alegría de todas las condiciones, ahí sería mala entonces porque no me permite ser consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, todas las emociones son vitales. Establecer límites, reconocer que hemos perdido algo, disfrutar el momento. La alegría es eso, disfrutar el momento, un triunfo, un éxito. Entonces todas son vitales, Ana, para poder sobrevivir, porque ese es el mensaje del cerebro, sobrevivir. Y en Yo me este, emociono mucho hablando de esto. sí, yo sé, no, me encanta. Y este trabajo que has empezado a hacer como concientizando a la gente, porque sabemos que pues así fue como creaste Vivir y Transformar, y la escuela que manejas por Telegram también como un poco concientizando a la gente de que las emociones son necesarias, tienes que pasar por todas, no pasa nada, no te va a pasar nada. ¿Qué impacto ha tenido? O sea, ¿cómo tú crees tú que este aprendizaje a manejar las emociones nos ayuda a tener una mejor sociedad hoy día que estamos tan polarizados, que no admitimos la opinión del otro, somos muy poco solidarios? ¿Has visto Competitivos. competitivos? ¿Has visto algún cambio? ¿Sientes que, sobre todo en los adultos, como tú dices, porque pues a los pequeños es todavía nuestra tarea como papás y como profesores, pues inculcarles, pero educar a los adultos en educación emocional es todo un reto? ¿Cómo lo has sentido tú? Mira, Vivir y Transformar, esta iniciativa comenzó hace muy poco y comenzó por una frase que me dijo un profesor con el que tomé una formación para ser maestro online, para aprender a transmitir, como dice, el calor digital a través de estos medios. Y él me preguntó, Vivi, ¿cuántos alumnos tienes tú? Yo le dije, son más o menos 600 estudiantes en la facultad en la que yo estoy. Y me preguntó, ¿y no crees que hay más de 600 afuera necesitando lo que tú estás entregando? Eso que él me dijo, dije, tiene toda la razón y tengo que buscar una manera de llegar a más personas. Y dentro de Ujú. esa formación conocí a una educadora, psicóloga también, y coach, así que tiene toda esta otra parte, pero ella trabaja con niños de una escuela argentina de darle alas. Y dentro de así como tú y yo tuvimos feeling en este grupo que estamos ahora, con ella fue igual y empezamos a crear, y debo decir que fue ella la que tenía más energía enfocada a llegar a muchas personas, y me hizo esta propuesta de crear Sentir. Sentir es un taller que nosotros hacemos de educación emocional, se llama Sentir plenamente consciente. Y por un Mm. canal de Telegram dimos la entrada gratuita. Nosotros hacemos videos diarios de más o menos 20 minutos con nuestras luces, todo como si fuera un producto que se paga, ¿ya? Y lo entregamos por Telegram y empezamos a hacer un recorrido de todas las emociones.
Empezamos por la calma, luego fuimos al enojo, al miedo, a la alegría y llegamos a trabajar con varios adultos. Tenemos a 5 participantes en los talleres que sí son pagos los sábados y ha sido impresionante, Ana, porque, por ejemplo, una de ellas dice, uy, la tristeza, no, yo no, nunca me pongo triste. Claro, viene de una familia donde le dijeron que ella tenía que ser fuerte porque su padre es empresario y tiene que tener siempre la cabeza en alto y hay que salir adelante. Entonces, Ujú. empezar a reconocer las emociones, y eso es un punto clave, Ana. Si no vivimos las emociones, aprendemos a gestionarlas, no podemos enseñarle a nadie, a ninguno. Por eso si un padre o una madre quieren enseñar educación emocional, si no gestionan sus propias emociones, va a ser imposible. O sea, la típica frase cuando dices no grites a tu hijo y tú estás gritándolo para decirle que no grite. Entonces, tenemos que vivir la educación emocional. Y ahí viene un punto importante. Creo que la educación emocional es la base de todo. En el momento en que nosotros como sociedad, y ahí viene el punto que tú me preguntas, aprendamos a gestionar las emociones, vamos a poder hacer un verdadero cambio, que va mucho más allá de sistemas políticos, de esquemas sociales, de niveles económicos, sino que va más allá de aprender quién soy yo y aprender de quiénes son los que están a mi alrededor. Porque mira, dentro de las emociones uno desarrolla diferentes niveles. El primero de ellos es el autoconocimiento. Es este encuentro contigo mismo de cómo vives las emociones, qué sientes, cómo lo manifiestas corporalmente. Me duele el estómago, me pongo roja, grito, ¿qué hago con cada emoción? Luego viene lo que es, qué es lo que yo me digo con respecto a esa emoción. Luego empezamos ya a gestionarlo para llegar ya al final a las habilidades sociales, a cómo vivo con el otro. Porque en el momento en que yo pueda gestionar mis emociones, me voy a poder relacionar con el otro, voy a poder comunicarme efectivamente, que la comunicación efectiva es la clave. Cuando no hay comunicación es cuando empiezan a haber los conflictos. Es difícil en adultos, no te lo puedo negar, porque viene un sistema de creencias que está arraigado desde el principio y hay que Pero, empezar a romper esas creencias. ¿tú crees que cualquier persona puede, no importa la edad, tenga 85 años, puede empezar a tener educación emocional o ya es como, no, hay Sí, personas que ya nada que hacer, ya se les fue la vida? no, todo, esto es como la educación, tenemos toda la vida y no hay que perder la fe y la esperanza. Siempre puedo tener una persona de 80 años que empieza a ser consciente de sus emociones y créanme que dan poder, que fue lo Creo que Vivi se quedó. y aprender a gestionarlas, a vivir. Si, si no tiene que ver con la edad, Ana, tiene que ver con la capacidad de encontrarme conmigo mismo y después de poderme encontrar con el otro. Vale. Pues yo quiero que a partir de toda esta base gigante y súper interesante que nos has hecho de las emociones, entremos un poco en el tema de la paz. ¿Cómo gestionar las emociones para alcanzar la paz? Primeramente en nuestra casa interior, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo lograr eso y luego lograrla en nuestras sociedades. ¿Cómo Mira, clasificas tú ahí la paz? ¿Como una emoción? ¿Como un sentimiento? ¿Cómo se gestiona eso? lo primero hay que diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento, ¿cierto? Las emociones son espontáneas, que por estímulos externos o internos se generan. Yo no te puedo decir, Ana, ten miedo en este momento. No puedo porque es una emoción que tiene que ser espontánea. O ponte triste. Obviamente los actores manejan emociones, pero para la corporalidad, para la expresión. Pero la emoción como tal son espontáneas, son cortas, ¿cierto? Pero los sentimientos son más prolongados. Sin embargo, Ya, la base de todos sentimientos son emociones. ¿Cuál es
el tomar una decisión respecto a esa emoción. Por ejemplo, la felicidad. La felicidad no es una emoción, es una decisión, es un sentimiento, una habilidad en la cual yo de forma consciente decido ser feliz. Y no va a depender de mis recursos económicos, de con quién estoy, de dónde vivo. No, porque puedes ver gente que tiene carencias de muchas cosas, pero decide ser feliz. Como hay gente que lo tiene todo y es infeliz, ¿ves? Tiene que ver con una decisión. El amor también tiene que ver con decisiones. Yo decido amar y eso viene con un montón de emociones, la calma, la alegría, ¿cierto? Pero, porque si el amor fuera una emoción, ¿cuánto dura entonces, Ana? No, segundos. Entonces no podría ser, ¿verdad? Tiene que ser un sentimiento donde yo decido de forma consciente, con mis habilidades ejecutivas, cerebrales, cognitivas, de que voy a ser feliz. Y ahí empieza todo. Y ahí viene la paz. Viene como esta habilidad de decidir, y ahí como lo dices tú, de decidir vivir en paz, tanto en mi forma interior, o sea, en mi interior, y cómo lo manifiesto a otros. No es una emoción, no hay un neurotransmisor que me genere paz, como lo Ujú. es, por ejemplo, el miedo, que viene la adrenalina. Entonces, tiene que ser una decisión de forma consciente. Y de ahí que la ONU y diversas organizaciones hayan decidido educar para la paz, ¿cierto? No educar para la alegría, Sin embargo, yo ¿verdad? siento que hay una ruptura con los modelos educativos y la consecución de la paz. Y es que cuando miramos, eh, pues la forma en que nos criaron a nosotros, yo no sé si las nuevas generaciones están siendo educadas distintas, pero lo que yo he visto en general en los colegios es que nos enseñan cómo alcanzar el logro, al individualismo, a la competitividad, a la poca solidaridad, porque yo tengo que ser mejor que los otros. Entonces, ahí siento que desde ahí la paz no la estás alimentando, porque todo el tiempo estás con una adrenalina queriendo ser mejor, no tienes paz interna, tampoco tienes paz con los otros porque son tus enemigos y crecimos en ese modelo. ¿Cómo podríamos hacer para derrumbar esas cosas? Yo sé que esto no es una respuesta de 30 segundos, pero derrumbar un poco hasta nosotros mismos con ese modelo en el que fuimos criados y encontrar Mira, algo distinto. en el modelo educativo yo creo que la clave, además de la educación emocional, es reconocer el valor del error. Cuando equivocarse es correcto y que además en un error que en un logro, yo la semana pasada posteé y dije, hay más éxitos en intentarlo muchas veces y fracaso cuando no lo hago. Cuando aprendamos a reconocer que el error, que el equivocarme hace parte del aprendizaje y ahí viene todo lo que tiene que ver con una estructura cerebral, las conexiones neuronales, aprenderemos a no competir, sino a vivir en sociedad, que es la clave. Por eso te digo, desde la educación emocional, llegar al último nivel, que son las habilidades sociales, si yo me conozco, que es el primer nivel, Ujú. si sé llegar al segundo nivel, ¿qué me digo con respecto a esa emoción? Y luego gestionarla. Entonces, ya cuando esté enojado, Ana, ya no le voy a tirar algo a la cabeza o me voy a agarrar a golpes con otra persona o voy a gritar, ¿cierto? Sino que voy a aprender a gestionar esa emoción y a decir, momento, estoy enojado, esto no me gusta. Y ahí empezamos a hacer el diálogo. Y el diálogo es crucial para poder tanto de hablar de paz como también hablar del valor que tenemos cada uno de nosotros y no esta estructura de competitividad en la cual nos hemos criado. Entonces, es fundamental, o sea, y creo que el principio de todo es conocernos, Ana. Vivimos en piloto automático, yo lo repito constantemente. No sé si has ido manejando en un auto y no te das cuenta cuando llegaste a tu destino y dices, ¿a qué hora llegué aquí? Así nos pasa con la vida. Vivimos tan angustiados por el qué dirán, qué logro, y ahí vienen los miedos, miedo al fracaso, miedo a no cumplir con las expectativas,
un montón de miedos que yo no aprendo a gestionar, entonces vivo en Te estás cortando. emociones para poder escapar. Por ejemplo, cosas tan simples como respirar, Ana. Ayer lo puse en un post. Ni siquiera somos capaces de conocer la importancia de la respiración como nosotros empezamos a respirar de forma consciente con nosotros mismos, que es la base, ahí voy a poder entender lo que está sucediendo a mi alrededor, a esa realidad manifestada de lo que tengo adentro, porque lo que tengo adentro es lo que yo veo afuera. Yo te puedo decir que ves aquí, tú me vas a decir un vaso de vidrio medio lleno, la otra persona me va a decir no, medio vacío, y es el mismo objeto, la realidad nosotros la vivimos de acuerdo a lo que tenemos en nuestro interior, a nuestras creencias, a la posibilidad de ver un futuro distinto. Ay, ay, Creo, la señal se te está como yendo a raticos. sí, ay, pero ahí te escucho. ¿Me Sí, lees? Ah, bueno, te escucho. sí, a veces se te va. Y a eso era otra pregunta, porque aprender a respirar nos ayuda a estar más, con más calma, a ser más pacíficos. La meditación, que es un gran punto y que defendemos mucho en Magnolia, ¿cómo influye para alcanzar la paz? ¿Cuál es el impacto neurológico de la meditación? Mira, lo primero es que la base de la meditación es la respiración, ¿cierto? Cualquier práctica de las variantes que existen en la meditación parte de una respiración consciente. Y de técnicas de respirar por una fosa nasal para empezar a hacer cosas. Y esto permite la circulación de oxígeno, pero crucial es llegar a una emoción que para mí es fundamental y que muchas veces se deja de lado, que es la calma. Y la calma es una emoción que te permite estar aquí y ahora. Cuando no aprendes, y eso hace la meditación, llegar a la calma, llegar a silenciar un momento, porque hay distintos tipos de meditación. De hecho, ahora hay tantas variantes que hay gente que dice, no, meditación para lograr tus objetivos, meditación para estar mejor de salud, y hay varias, pero creo que la meditación del silencio es la más importante, porque te permite entrar en calma y estar aquí y ahora. ¿Cuál es el problema? Que nosotros o vivimos pendientes del pasado o vivimos pendientes del futuro. Y ahí viene el estrés. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En un año dónde voy a estar? No, es que todo lo que me hicieron atrás es por eso que soy así. Y empieza toda esta lucha entre el pasado y el futuro. Y me pierdo de vivir el presente y de ser consciente que lo que hago hoy es lo que se va a manifestar más adelante, de vivir. Y la meditación es eso. Yo creo que a nivel cerebral tiene que ver con conexiones neuronales, que podríamos hablar después de un vivo entero, con la importancia de que el oxígeno fluya por todo, las células puedan disfrutar, ¿cierto?, del oxígeno. De hecho, mira, una célula en una vida anaeróbica, es decir, va a hablar un poquito de biología, es decir, está haciendo su metabolismo sin oxígeno, tiene solo la obtención de 2 moléculas de ATP, 2, y genera desechos que se acumulan cuando hacemos ejercicio y nos duelen los músculos, que es el ácido láctico. Pero una célula con oxígeno en sus mitocondrias te genera al final en un balance 38 ATPs, 38 moléculas energéticas. Compara, tengo 2 moléculas de energía, haz de cuenta 2 carboncitos para poner a funcionar esa máquina cuando no hay oxígeno, o tengo 38. ¿Ves la gran diferencia que hay? Entonces es fundamental aprender a respirar, a controlar nuestros pensamientos, a no vivir en la ansiedad, en el estrés, porque se empiezan a liberar un montón de sustancias químicas en nuestro cuerpo que van a hacer daño al final. Y ahí tienes todo este montón de enfermedades
que cada día se hacen más y más presentes. De acuerdo. Y otra cosa que creo que nos ha separado del aquí y el ahora, que vivimos en una realidad paralela casi, es la tecnología. Tanto los niños como los adultos, pues estamos en un universo, por decirlo de algún modo, irreal, eh, en el que ya hasta se nos olvida respirar por estar mirando la pantalla. Y he leído que la neurociencia confirma que la tecnología no nos hace felices, pero que sí somos capaces de educar, en cambio, a nuestros descendientes y a otras personas en cómo ser más felices, cómo adaptarnos, cómo conectar con los otros desde la bondad, y que esas emociones, esas cosas sí nos hacen felices. ¿Cómo hacemos, ya como para ir cerrando, para trabajar en eso, en enseñar la bondad, en enseñar a conectarnos con los demás cuando tenemos al lado la tecnología que nos está arrebatando nuestra atención? Mira, hay varios puntos. El primero, que si tú me preguntas esto en diciembre del año pasado, te tendría todo un discurso distinto a lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? De marzo hacia acá se rompieron todos los esquemas. Se nos enseñó que a los niños no hay que dejarlos tanto tiempo en pantalla, conectados al computador recibiendo sus clases o viendo videos. Entonces, se han roto, en definitiva, sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto, porque hay estudios que indican que las pantallas, los juegos, son casi cocaína para el cerebro, ¿ya? Es una adicción a tal punto que de hecho tú lo puedes ver en niños, les quitas el celular y hay llanto, pataleta, sufrimiento, porque se crea una dependencia. Pero también hay un punto que tiene que ver con las redes sociales, acá ya más saliéndome de los aparatos, que tiene que ver con la necesidad de sentirse validado, ¿ya? Porque como seres humanos y somos animales, dentro de nuestra estructura biológica necesitamos un grupo, eso es así. Y dentro del grupo, el evolucionar, el mantenernos vivos, tiene que ser que nos reconozcan. Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Suplen esa necesidad. E incluso nos escondemos detrás de una pantalla creando una nueva imagen. Y ese es el problema que tenemos con los adolescentes, bueno, y con los adultos también, alrededor de sus relaciones. Te cortaste otra vez. Ya creo que estás volviendo. Te cortaste. Espera que no te estamos oyendo. Ahí creo que ya estás volviendo. Hola. Ahí Ahí sí, volviste. Volviste súper sí. clara, ahora sí. Entonces, estaba diciendo que como seres sociales, lo que muchos buscan a través de las redes sociales es una validación de otros. Es como esta manada donde te reconozcan importante y te proteja la manada. Entonces es lo mismo, buscamos una validación externa porque aún no somos capaces de validarnos nosotros mismos. Y viene todo lo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto, el de qué soy capaz, este amor propio que a veces es la base de todos los problemas. Ya, pues muy bien. Oye, y así una explicación súper chiquita de otro tema que está muy también en auge, y es el de las neuronas espejo, que también puede impactar en la formación para la paz. ¿Cómo funcionan las neuronas espejo? Porque sé que las descubrieron hace poco. Cuéntanos un poquito de cómo podemos sacar provecho de ellas para el bienestar colectivo. Mira, las neuronas espejo están en varios sectores del cerebro que tienen que ver con un aprendizaje por imitación. Estaban haciendo unas investigaciones en un tipo de primates de cómo ellos manejaban ciertos objetos y qué regiones del cerebro se activaban.
pero uno de los del equipo científico hacía, por ejemplo, comía plátano o banana, y en el mono se activaban las mismas zonas que como si él lo estuviera haciendo. Fue así que se descubrió, ¿ya? Y en resumen, esto tiene que ver con lo mismo, esta estructura social y lo que hacemos por imitación. ¿Has visto que, por ejemplo, el hijo tiene patrones muy similares al padre o a la madre? Y de hecho es la base de todo lo que toda esta área del coaching, del rapport, de imitar, que si yo quiero entrar en confianza contigo y tú estás así, yo empiezo a ubicarme en la misma posición que estás tú, porque va a empezar a haber una imitación y va a empezar a fluir la información. Entonces, las neuronas espejos son cruciales, por ejemplo, con respecto a la paz. Este concepto que yo tengo, este sentimiento que decido, este valor que voy a atraer, si yo empiezo a actuar conforme a esa decisión, mi círculo cercano va a empezar a hacerlo. ¿No has visto que a veces tú estás en un grupo y dices, ¡ay, que está dura la situación, hay una crisis! Y Y todos se todos quedan. empiezan. Sí. O, por ejemplo, tú estás en la calle y pasa un ciclista y digamos que ahí lo atropellan, le dan un golpe. ¿Qué haces tú? Saltas como si te hubiesen atropellado a ti, porque tus neuronas espejo se activaron imitando lo que le estaba pasando a él. Pero sí existe una mayor predisposición a la imitación cuando yo he vivido la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, andar en bicicleta. Entonces yo te veo andando en bicicleta y se activan ciertas zonas de mi cerebro, pero si nunca lo he hecho va a ser más difícil, son menos, ¿cómo podría decirlo?, intensas las conexiones que se activan. Ujú. Entonces el poder de la imitación podemos usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, lo hablaba mucho con un amigo que él trabaja con la gente que tiene tinnitus, este ruido en el oído, y ellos tienen un grupo. Entonces uno se levanta y dice, oh, hoy estoy súper mal, escucho mucho ruido y todos empiezan a sentir el mismo ruido y se intensifica esta situación que les ocurre a ellos. Lo mismo, podemos usarlo al contrario, ¿cierto? Por ejemplo, a ser empáticos, a escuchar, porque muchas veces no escuchamos. Ujú. Ese es uno de los problemas. A dejar el individualismo, ser más solidarios, preocuparnos por el otro. La Es, empatía y la cooperación. El ser ok. empático no es solo esto de ponerme en los zapatos del otro, eso no es verdad. El ser empático es comprender lo que está viviendo el otro y acompañarlo a vivir esa situación, a enfrentarla, a resolverla. Y en eso tiene que ver mucho como el manejo de los medios de comunicación también supongo que afectan las neuronas espejo. En la medida en que escuchamos que todas las noticias son terribles, que la economía está caída, pues uno mismo empieza como a copiar esos comportamientos y decir, no, pues con razón no me sale a mí nada, todo es tragedia. Entonces, Mira, trabajar un poco el positivismo desde ahí supongo que influye. mira, supongamos que tú estás arriba de dos escalones y yo estoy abajo. Si yo te empiezo a jalar hacia abajo, va a ser más fácil que caigas tú a que tú me levantes hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las vibraciones. Entonces, de esa misma manera, yo tengo que rodearme de elementos positivos. La importancia del autodiálogo, Ana, de lo que yo me digo todo el día. Si la persona con la que más hablamos nosotros es con nosotros mismos. Entonces, si yo me digo, no, Viviana, hiciste todo mal, viste, eso te pasó porque siempre haces lo mismo y estoy todo el día diciéndome eso, ¿qué voy a generar? Obviamente que voy a generar solo resultados negativos, pero si al contrario yo me digo, viste, Vivi, lo lograste, te lo propusiste y lo obtuviste, O no eres pudiste una... hoy, pero mañana lo vas a poder hacer. Bueno, Sí, entonces exacto, podríamos decir que para dirigir las emociones hacia la paz, podríamos empezar con la meditación, con sí. entender que todas las emociones son buenas, no hay buenas y malas, sino que tenemos que aprenderlas a gestionar. ¿Uno mismo las aprende a gestionar o necesita un terapeuta o un curso o qué? Depende de tus habilidades. Por ejemplo, así como la tristeza tú la puedes vivir de una manera y yo la vivo de otra, pero cuando me empiezo a ser consciente y veo que no puedo salir de ahí por mis propios medios,
tengo que también ser capaz de decir, hola, necesito ayuda. Ya. Eso, en ese paso, porque el primer paso, acuérdate que es el autoconocimiento. Si yo Ujú. empiezo a evaluar cómo estoy, a reconocerme y me doy cuenta que es muy difícil para mí superar alguna situación, ahí también tengo que ser capaz de De pedir poder ayuda. de pedir ayuda. Y a veces no es solamente un terapeuta. Creo que el primer paso es buscar a alguien cercano y decirle, me siento de esa manera. De Ujú. hecho, lo hemos visto lamentablemente que las depresiones severas, tú estás feliz y tu amigo está súper bien y te enteras que se Me mató. suicidó. ¿Y pero por qué? Porque no ha sido capaz de gestionar lo que siente y de pedir ayuda. Y no de un terapeuta, a tu amigo, al que está al lado, a tu conocido. A mí me pasa como profesora, muchas veces llegan a pedirte ayuda y tú tienes que sentarte, calmarte, tomar acción y escuchar. Porque a Ujú. veces es eso, es escuchar y entender y acompañar. Creo que la palabra clave para la paz es acompañar, más que Ujú. ponerme en el zapato del otro. Porque no tiene sentido, si yo no he vivido eso, ¿cómo voy a decirle, no, si te entiendo? Porque más dolor causamos. En cambio, acompañar, así sea en silencio, Ana. No Total. importa, pero que me vean ahí, que estoy presente. Creo que es crucial. Y entender las otras situaciones, que bien sea una víctima del conflicto, un desplazado, Es cualquier que persona, todos vivimos tenemos ópticas distintas. lo que pasa, Ana, que yo creo que las comparaciones hacen mucho daño. Cada persona, sus experiencias son sus experiencias. Lo que para mí ha sido grave puede que para ti no lo sea, pero de acuerdo a mis creencias, a lo que yo he vivido, para mí fue muy importante. Entonces Ujú. no debemos compararnos porque, como te digo, nuestra realidad es la manifestación de lo que somos y de lo que nos tocó en este ambiente que estamos. Entonces, el acompañar, el no comparar, el ser consciente de quiénes somos es crucial. Listo. Entonces, vamos a resumir así. Para eh, llevar las emociones hacia la paz. Primero, el autoconocimiento. Perfecto. Segundo, la meditación. Tercero, aprender a gestionar las emociones y a pedir El, ayuda en caso de que no sepamos. el autodiálogo, lo que yo me digo. Y el cuarto es el autodiálogo. Aprender a hablarnos bonito sí, y a convencernos de que todo está bien y que podemos seguir saliendo adelante. ¿Alguna más? Sí, no creo que resumes todo y siempre apuntando a tratar de reconocer que el valor del error, de que equivocarme también está bien. Porque siempre hablamos de perdonar a los otros y nos parece súper importante, que es importante, pero es muy difícil perdonarse a uno mismo. Y ahí tomó Sí, mucho tiempo entender que, pues, que teníamos derecho a equivocarnos. y si te das cuenta, todo se relaciona, todo. El autoconcepto, el autodiálogo, el perdonarnos, el de gestionar las emociones y el de automotivarnos. Creo que ese es un que no lo mencioné, pero que es importante, que esto es tomar acción, de tomar acción. Si yo estoy viendo que hay algo que me está haciendo daño, tengo que automotivarme y tomar acción, empezar a actuar para poder salir de esa zona que tal vez, estoy hablando zona mental, física, la que sea, me está generando daño o no me está permitiendo vivir en paz. Porque tú puedes reconocer lo que sientes, manejas tu autodiálogo, pero si sigues en el mismo lugar y haciendo lo mismo, pues no va a haber ningún Pasar. cambio. Súper. Bueno, pues nada, yo te quiero felicitar porque admiro tu proyecto de vivir y transformar. Me parece que siempre nos han enfocado la educación hacia el logro, hacia conseguir, hacia cosas materiales, pero realmente la parte emocional ha estado descuidada por muchas décadas en la educación regular, desde pequeños y universitaria. Y creo que eso hace parte un poco de por qué estamos en una crisis de emociones y valores y nos sentimos tan lejos el uno del otro. Entonces siento que convivir y transformar
llenando un vacío muy importante emocional en muchas personas, pues en todos, que necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, Ay, muchas gracias, Ana. Eso, eso genera en mí alegría, hablando de emociones. Gracias no, por segundos. tus palabras y también felicitarte a ti y a tu equipo y todo el trabajo que hacen. Como colombiana lo entiendo muy bien y siento mucha conexión con tu proyecto, con tu misión, así que también muchas felicitaciones y a todo el equipo que está ahí contigo detrás de Gracias, Magnolia. sí. Sí, son un equipo muy grande, pues no muy grande, mentiras, muy chiquito, somos como 5 personas, pero se siente grande porque están divididos en varias partes, en México, en España, en Colombia, bueno, entonces se siente como que abarcamos todo el mundo, pero en realidad somos 4 o 5 personas, cada uno como desde su corazón trabajándole a la paz y bueno, es nuestra motivación mayor y pues siento que desde la educación podemos hacer un montón de cosas y por eso Sí. hemos empezado esta serie de clases, porque desde la educación es definitivamente desde donde vamos a alcanzar cambios positivos para tener sociedades mejores. Todos tenemos una misión y estamos en este planeta con un propósito. Y creo que Magnolia responde a eso en tu vida, entonces sé que lo están haciendo de corazón y sé que también van a impactar muchas vidas, así que gracias, Ana, por lo que hacen y en nombre de todos los que están recibiendo tu ayuda y tu colaboración. Oh, gracias, Vivi, por esas palabras tan lindas y conmovedoras y esperamos seguir teniendo puntos de encuentro contigo, que nos sigas guiando en cómo utilizar la educación para ayudar a más personas. Y gracias por tu tiempo hoy. Fue un placer conversar contigo. Muchas cosas que aprender de ti. Sí. Mucha información, Que así sigas que muchas brillando, gracias. que sigas brillando en Chile y bueno, por ahí nos vemos en Colombia. Y gracias a todos los que estuvieron hoy presentes, que nos acompañaron. Ojalá algo haya resonado en los corazones de cada uno para seguir creciendo como seres humanos. Gracias, Ana, y un abrazo también para todos y los que vean en diferido después el video también. Que lo que aprendan, cualquier cosita que aprendan, lo pongan en práctica y lo compartan. Recuerden que la compañía es lo crucial. La compañía, ¿Ya? lo crucial, esa es la moraleja de la noche.